Bien, agradezco mucho que don Ramón Medina Collazo nos haya abierto las puertas de su casa para esta pequeña entrevista, y el Sol de Zacatecas pues le agradece las atenciones. Don Ramón, un personaje zacatecano que le sabe, que le entiende a la política y que seguramente tendrá su punto crítico, agudo, sobre los partidos políticos. ¿Cómo los ve ahora los partidos políticos, don Ramón? Los veo muy desgastados, sin ideología. Ahora los partidos ya rechazan las ideologías y buscan solamente los acuerdos. Entonces, pues eso ha dañado mucho porque se ha hecho una mezcolanza de partidos con propuestas diferentes, con doctrinas diferentes, con principios diferentes, unos con muchos valores, otros tal vez sin valores. Entonces, pues yo para mí veo que ahorita estamos en un caos muy peligroso en cuanto a la cosa política, en ese sentido. A diferencia de cuando usted militó en algún partido, formó parte de un partido, ahora, ¿cómo ve a los políticos de antes con respecto a los de ahora? Sí, bueno, yo en realidad nunca tuve muy definida la vocación política porque estaba en otra línea de trabajo, en mi escuela primaria, en mi secundaria, después estuve en el seminario, estuve en Montezuma estudiando filosofía. Entonces pues mirábamos desde adentro a todo el sector público, a los presidentes de entonces, con respeto, porque pues eran un poder que trabajaba bien, no había las discusiones de ahora, tal vez muy controlado el partido. Yo me acuerdo que cuando estuvimos en Montezuma, Nuevo México, estudiando filosofía, el presidente de México, me parece que era Miguel Alemán, y pues todos con mucho respeto hacia la cosa política. Entonces, cuando yo salgo del seminario, pues en realidad no tenía mucha orientación política y todos mirábamos solamente al Partido Revolucionario Institucional, que era el que tenía el poder. Respetaba uno mucho al gobernador, respetaba a los funcionarios públicos. En general eran gente honesta, todos los que trabajaban. Yo estuve trabajando en la tesorería, pues eran puras personas mayores los que manejaban los documentos, todo, pero no se hablaba de un robo. Me acuerdo que una vez acusaron al recaudador de rentas de aquí de la ciudad, pero porque estaba tergiversando ahí a la hora de hacer los recibos y le quedaban 10, 20 pesos, ¿verdad? Y otra vez que castigaron a un recaudador de rentas porque le hicieron una auditoría y le faltaban 25,000 pesos, no sé de qué municipio era, y lo metieron a la cárcel. Entonces, ¿La corrupción de antes a la de ahora, digamos, ha cambiado, don Ramón? No, sí, qué barbaridad, es un cambio que no tiene medida, es indescifrable, es algo verdaderamente terrible y realmente pues tiene que ponerse un remedio. Yo pienso que para eso el remedio es generacional, porque estamos viviendo en una generación que no se educó muy bien. Ya ve usted que una cosa es educar y otra cosa es enseñar. Educar significa conducir a la persona en el manejo de la vida, y enseñar es la docencia, es el aprendizaje, son las ciencias que tiene la persona, y son dos cosas muy diferentes que en la actualidad yo creo que están confundidas en muchos aspectos y en muchos momentos, la educación y la docencia o la enseñanza, a tal grado que pues solamente hablamos de la Secretaría de Educación, pero se debería hacer educación y docencia, ¿verdad? Y entonces, a esta generación que hemos llegado y que se ha visto con
tanto robo, con tanta corrupción, pues yo pienso que se generó entre las décadas de 70, 80, debido también a que las instituciones estaban buscando cambios en la conducta del ser humano. Ya se les hacían obsoletos que las educaciones de aquellos tiempos fueran rígidas, fueran ordenadas, tuvieran reglamentos, tuvieran obediencia, tuvieran todo, y empezaron a romper reglas y costumbres y todo. Entonces ya los niños se van a la escuela, pero ya no se parecían las escuelas a las de antes. Ya se fue perdiendo el respeto al maestro, no se les decía nada, etcétera, etcétera. Y luego ya en los estudios superiores pues empezaron a inculcarles también, por ejemplo, que se independizaran totalmente de la autoridad paterna, ¿verdad? Que ya eran libres, que ya ellos podían hacer lo que quisieran a determinada edad en las prepas. Entonces ahí se fue soltando la cosa y se empezaron también a destruir doctrinas y reglamentos. Entonces ya todo era un cambio radical, que cada quien, si una palabra se debía escribir con ese, tú escríbela como te dé tu gana. El idioma se descompuso, el idioma español ya no tuvo analogías, declinaciones, sintaxis, prosodia, ortografía, cada quien como quiera, y así empezó a romperse el orden en todo. Don Ramón, México tiene remedio en el tema de la corrupción. Zacatecas tiene remedio en el tema de la corrupción. Pues sí, yo creo que sí tiene remedio, pero a mediano o largo plazo. Un mediano plazo, pues pudiera, yo ya no lo vería, pero empezando a trabajar ahora con las nuevas generaciones para que en 10, 15 o 20 años empezamos a tener los resultados, pero en la educación más que en la enseñanza, más que en la docencia. En la educación, porque la docencia pues está bien, hay muchos ingenieros, hay muchos arquitectos, hay muchos doctores, hay muchos abogados. Ahora ve uno el periódico, a la gente desayunando en los restaurantes y todos son licenciados, todos son ingenieros, todos son gente preparada, ¿verdad? Pero de la docencia, de la enseñanza, de los conocimientos que ellos tengan a la educación, pues hay una diferencia muy grande, porque la educación es precisamente la forma de conducir la conducta del ser humano. ¿Cómo me voy a conducir yo? ¿Y cómo me voy a manejar en la vida? Es más fácil que un muchacho aprenda a manejar un carro desde la tierna edad a que aprenda a manejar su persona, porque así como tenemos derechos humanos, tenemos también obligaciones humanas, y nosotros hemos deslindado mucho esas dos cosas. Queremos muchos derechos humanos, pero no queremos obligaciones humanas. Se nos habla de obligaciones y son cero a la izquierda, ¿verdad? Entonces, la ética que regula las obligaciones del ser humano, pues está arrinconada. Nadie habla de ética y todo el mundo hace lo que quiera. Y se ha descompuesto el mundo en una forma muy preocupante. Don Ramón, usted ha sido uno de los principales impulsores del deporte en Zacatecas. Lo fue por años, mucho tiempo, creyó en el deporte. Hoy, ¿cómo ve el deporte en Zacatecas? Bueno, muy aventajado, en condiciones muy buenas, difundido y prácticamente pues ya es una cultura nueva para cada persona. Lo estamos viendo ahorita con el campeonato del mundo en Rusia, la reacción de la gente, de los niños, de los jóvenes, de la gente grande en todo el territorio nacional, entregados a la cosa deportiva. En aquellos tiempos no había tanto desarrollo
pues era, digamos, estoy hablando de la década de los 50, de los 60. A mí me tocó incursionar en el deporte el año de 1959. Yo dejé la carrera del seminario al terminar mi curso de filosofía en Estados Unidos. Regreso a Zacatecas por una depresión que me hizo mucho daño y ya no pude seguir estudiando. Y la recomendación del doctor dijo, mejor deje los libros y dedíquese a otra cosa, porque no había en ese entonces más aplicaciones, más remedios para dar la solución. Yo venía muy mal en ese sentido, traía mucha depresión, traía una agorafobia muy fuerte, traía duplicidad de ideas, mucho cansancio mental, porque me dediqué mucho al estudio. Entonces, una de las recomendaciones del doctor era que dejara los libros y que me dedicara más a la naturaleza, al aire libre, a todo eso. Y eso era el deporte también. Y entonces yo desde chiquillo me gustaba mucho el béisbol y en una ocasión alguien me propuso, porque iba mucho al Parque La Encantada a ver los juegos, y en un cambio de directiva alguien propuso que entrara yo a la presidencia de la Liga Municipal, y fue en el 1959 cuando tomé las riendas de la Liga Municipal, pero por coincidencia, como a los 8 o 15 días, el gobierno del estado nos quita el Parque La Encantada, que era donde ese parque lo habían construido los beisbolistas, ayudado muchos por los soldados del batallón que estaba en Zacatecas, que jugaban mucho béisbol, y ellos iban todas las mañanas y sacaban piedra, emparejaban, hasta que hicieron ahí en La Encantada pues el terreno adecuado para seguir jugando béisbol. Entonces, en ese año que yo entré a la liga, coincidentemente quitan el parque y nos quedamos sin béisbol. Sin béisbol. Y la razón fue que porque se creó en esos momentos, en ese año, se creó el Instituto de la Juventud, que ahora ha venido llamándose Incufides, y hay de muchas maneras, pero es lo mismo. Entonces, ahí era el sanatorio Dr. Donato Moreno, en donde está ahorita el Injudes. Entonces todavía era el sanatorio, teníamos el campo y el campo de los tenistas. Entonces me echaron a mí el problema de que pues nos quedamos sin campos, y empezamos a jugar en campos ahí de los Gavilanes y en la Isabelica y en todo lo que está ahora totalmente poblado, ¿verdad? Entonces estaba descubierto. ¿Jugaba béisbol? ¿En qué posición? ¿Mande? ¿En qué posición jugaba en béisbol? No, fíjese que yo no jugué el béisbol. Pero le gustaba. Como tal, nomás la afición. Y sí tenía, yo pienso que sí tenía mucho sentido común para poner orden en el béisbol y para resolver los problemas. Y aparte, pues era una colaboración espontánea, porque entonces no estaba controlado el deporte por el gobierno, ni mucho menos subsidiado. Entonces todos éramos aficionados de a nada, y ya cuando nos quitan el campo teníamos que hacer la temporada invernal, y fue cuando yo bajaba mucho ahí para el rumbo de Cinco Señores, buscando a ver dónde había un llanito o algo para poder hacer, y fue como encontramos el espacio para hacer el campo Zacatecas. Muy bien, 2 preguntas más, don Ramón. A ver qué le suena la siguiente palabra: locución. Sí, locución por necesidad, por supervivencia, no por habilidades. Ahora yo veo los locutores de televisión, de radio, pues tienen en primer lugar, el don natural, la voz. La voz es fundamental en los locutores, en los que tienen acceso a los medios modernos de comunicación. En aquel entonces, pues no estaba tan fiscalizado, puede decir así, ese aspecto,
y como don Edmundo Llamas, que era el dueño de la estación XXZ, había estado también en el seminario, él estuvo un año y ahí fuimos compañeros. Cuando yo salí, ella estaba posicionado, trabajaba creo que en el Express y acababa de inaugurar la XXZ en 1950, por ahí así se inició esa estación. Y como me gustaba el béisbol, él dijo, pues transmitimos los juegos y me llamaba a mí porque a mí me gustaba, dijo, él lo puede hacer de alguna manera, pero aparte me dieron un turno de locución. Ahí todas las mañanas yo abría la estación a las 6 de la mañana. En aquel entonces se ponía el himno nacional. ¿Con ese abría? Al abrir y al cerrar a las 10 de la noche. Igual. El himno nacional. Estábamos más formados en la cosa ciudadana. Todas esas motivaciones pues dan mucha formación al ser humano, a reconocer a la patria como una patria ordenada, que sea generosa, que esté sin pleitos, que progresemos todos juntos. Había más entrañables las cosas, eran más entrañables las cosas que ahora. Y ahí estuve, me tocó hacer varias entrevistas en los años que estuve, más por habilidad, pero más bien porque todavía no se desarrollaba el radio. Estaba muy cerrada la cosa, entonces en cualquier estación ahorita no me aceptaban ni media hora. Don Ramón, con esta pregunta... Tengo ahí una foto aquí sí, a la mano, donde se le hizo una entrevista al primer cardenal mexicano, al primer cardenal que hubo en México, don José Garibay Rivera de Guadalajara. Fue el primer cardenal, que fue realmente una cosa inusitada en el país para toda la feligresía católica. Y en una avenida que dio a Zacatecas y que iba a ser recibido ahí en la catedral, había una multitud que cubría parte de la avenida Hidalgo en la recepción, y se detuvo ahí en la escalinata del Teatro Calderón, y ahí aprovechamos para hacerle una entrevista. ¿Usted lo entrevistó? Yo tengo ahí la foto donde tengo los micrófonos de XXZ y estoy entrevistando al cardenal. Muy bien. En su primera avenida. Terminando le enseño la foto. Muy bien. No quisiera retirarme, don Ramón, sin preguntarle, fuera de fobias, fuera de credos, fuera de ideologías, su pronóstico para el próximo 1 de julio. ¿Qué vaticina que va a pasar? ¿Qué va a pasar con México? Mire, yo analizo, así en mi soledad, analizo a los 3 candidatos, o los 4, pues, ¿verdad? Pero pues es muy difícil que tengamos un presidente de la República a la medida de las circunstancias que el país requiere. Están muy vacíos todos. Se necesita que un presidente de la República raciocine, piense, use el sentido común, que no sea mediático, vamos, que tenga también virtudes. Yo no veo por qué un presidente de la República no puede tener algo de sabiduría y algo de virtud. Entonces, mientras no le demos al gobierno la parte que le toca en sabiduría, en sentido común, en raciocinio, en discernimiento, está muy difícil tener un buen gobierno porque no se puede gobernar así, no se puede gobernar. Entonces, pues necesitan dar verdaderamente ejemplo de gobierno para que México cambie. Y estamos metidos en una situación muy comprometedora,
pero todo porque todos buscan nada más, pues prácticamente el dinero y el poder, y llegan al gobierno muchísima gente que no tiene nada de méritos para hacer gobierno, ni como presidentes, ni como gobernadores, ni como diputados, ni como senadores. Entonces, pues bueno, esas son las circunstancias. Nosotros como ciudadanos, pues respetamos a nuestras autoridades. Yo siempre he sido respetuoso de la autoridad, sea quien sea y sea como sea, pero sí tenemos también una obligación de luchar por algo mejor. Yo creo que lo único que tiene que hacer es que un presidente también de vez en cuando tenga por lo menos una virtud, que digan ese presidente es muy humilde, ese presidente es muy honesto, ese presidente pues es un gran pensador, en fin, pero todos no van por ese lado. Okay. Ese es el problema, ¿verdad? Pues muchas gracias, don Ramón, por esta entrevista.